El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios y creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, si no, os lo habría dicho, porque me voy a preparar un lugar. Cuando vaya y os prepare un lugar, volveré y os llevaré conmigo, para que donde estoy yo estéis también vosotros, y a donde yo voy ya sabéis el camino. Tomás le dice: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le responde: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocieras a mí, conoceríais también a mi Padre. Ahora ya lo conocéis y lo habéis visto. Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le replica: Hace tanto que estoy con vosotros y no me conoces, Felipe. Que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Lo que yo os digo no lo hablo por cuenta propia. El Padre que permanece en mí, Él mismo hace las obras. Creedme, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Si no, creed a las obras. En verdad os digo, el que cree en mí también Él hará las obras que yo hago, y aún mayores, porque yo me voy al Padre. Palabra del Señor. Bueno, hay tres enseñanzas que me gustaría compartir con vosotros de este Evangelio de hoy. Tres verdades de fe que querría poner en evidencia. El primero dice: en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Es la primera. El Señor les dice a los suyos, nos dice también a nosotros, que en la casa del Padre, que en el cielo, hay muchas estancias, hay muchas moradas. Es decir, que va a ir a prepararnos un sitio. Quiere decir, que hay un sitio para cada uno de nosotros en el cielo. Y esta es una verdad grandísima, enorme. Pero estemos atentos, porque hoy algunos nos quieren hacer creer que todos van al paraíso, que Dios, el Señor hizo todo por nosotros, Cristo, su obra salvífica es total, basta creer y ya está. Que eso es protestante, ¿no? La sola fe, y con eso me salvo. Como decía Lutero, ¿no? Peca fuertemente y crees más fuertemente y te salvas. Pues no es así. No es que es automático vamos al paraíso porque ya el Señor nos salvó. No es verdad. Y hay una mala teología incluso que dice que el infierno podría estar vacío. Pues la verdad es muy distinta. Después de la muerte hay un juicio. Y de acuerdo a cómo hayamos acogido la salvación que nos ha ofrecido el Señor, cómo haya sido nuestra vida, las obras que vengan de nuestra fe, será nuestro destino. Y será el cielo o paraíso, o el purgatorio, como lo llamaba Martha Robin, el purificatorio, o bien será el infierno. Dios no lo quiera. En muchas partes se ve en los funerales, y también alguna vez lo dije, lo repito, que parecen que fueran misas de canonización. Nuestro hermano que está en el cielo, etc. Pero si nosotros no sabemos dónde está esa persona, cuál es su estado, cuál ha sido el juicio de Dios sobre ella, si no, ¿para qué están las misas en sufragio? Sufragio para esas almas, para que vayan lo más pronto que puedan al cielo, que gocen la visión beatífica. Todos querríamos que las personas que queremos, amigos, parientes, padres, hijos, cuando mueren vayan directamente, es verdaderamente nuestro anhelo, pero no hagamos eso, porque si no, ¿qué pasa?
que nadie pide por ellos y ellos bien que pueden necesitarlo. Entonces, qué tremendo sería para un alma estar sin oraciones, sin misas, cuando más lo necesita, porque nosotros decimos, no, ya está en el cielo. Luego, sobre esto, este primer punto, de que el Señor dice que ha ido a prepararnos una morada en el cielo, está esa historia de experiencias que se ven cada tanto de la vida después de la muerte. Bueno, dicen que son personas que han muerto y que han vuelto a la vida. Y todos han vivido, lo que en general se escucha eso, una bellísima experiencia de paz, de luz, ¿no? Bueno, lo primero que decir es que si han regresado es porque realmente no estaban muertos. No son resucitados. Y por otra parte, esas historias, suponiendo, sí, admitiendo que son verdaderas, son incompletas. Son incompletas porque inducen a conclusiones que pueden ser trágicas en cuanto a sus consecuencias. Recordemos de nuevo que habrá un juicio y que nos presentaremos ante el Señor, que es Jesucristo, es el juez, y que Él es la verdad, en Él está la verdad, Él es la verdad, y que estaremos desnudos ante esta verdad y no valdrá ninguna excusa. Yo no lo quise hacer, yo no fui, me indujeron, etcétera, etcétera. Es que el alma ante la verdad no dice nada, ya sabe, se ve ante la verdad. Por ello hagamos buenas confesiones, es muy importante. Hagámonos responsables de nuestros actos. No acusemos a los otros. ¿Qué nos dice la Iglesia? Arrepiéntanse. ¿Qué dice el Señor? Arrepiéntanse, conviértanse constantemente. Vayan con corazón sincero a acusarse de sus pecados, porque quien se acusa sinceramente y tiene ese ánimo de enmendar y de no repetir esa falta, aunque después pueda que la repita, pero no quiere hacerlo, ese es justificado por Dios. Pero aquel que se autojustifica, que es indulgente, ese no va a ser justificado. Entonces, será sin ser perdonado. Y no vayan a acusar a otros. No hagan de la confesión de este sacramento un motivo de acusación a otras personas. Porque usted no sabe, porque a mí me ha pasado esto, porque este me hizo esto, me hizo aquello, porque mi marido, porque mi hijo, porque mi mujer, etcétera, etcétera. Los confesores no pueden absolver los pecados de otros, sino del penitente que va a confesarse. Y una última reflexión hacia este primer punto que decía que había tres, de los cuales quería hablar, es que el Señor no se ha conformado, por así decir, con habernos preparado allá, en el más allá, una estancia, un sitio. El Señor ha puesto su propia morada aquí en la tierra, y es la morada eucarística. Ha plantado esta morada eucarística con su presencia viva, gloriosa, de resucitado entre nosotros, aunque velada, por supuesto, presencia poderosa, potente, y presencia consoladora, reaseguradora, amiga, una presencia de salvación y de vida. En el cielo hay muchas moradas que nos esperan, pero en la tierra hay una morada a la cual el Señor nos invita, que es la Eucaristía. Venid a mí, tantas veces lo hemos dicho, es ese llamado a ir a la Eucaristía, a ser consolados, a ser aliviados de todos los pesos que tenemos, de todas las preocupaciones, de todos los miedos. Cuando acudimos al llamado y lo encontramos en la Eucaristía, cuando hacemos la sabia elección de ir a encontrarlo en el Santísimo Sacramento, de pasar un tiempo con Él, entonces ese espacio, ese tiempo se vuelve en cielo para nosotros en la tierra. Creo que Santa Teresita decía, ¿no? Hablando de la Eucaristía, el pequeño cielo en la tierra. Pasar un tiempo con Él. Qué importante es. Es que es el amor de Dios que aún debemos descubrir y que está ahí pendiente, nos está esperando por la contemplación
de la adoración es que podemos empezar a penetrar en el gran misterio del amor de Dios. El segundo tema del cual quería hablar es cuando el Señor dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Pues el camino es uno solo, no hay caminos alternativos, no hay otras vías, como también dicen que hay varios caminos de salvación. No, hay uno solo, uno solo. Y ese camino lleva a la verdad de la vida y lleva a la vida verdadera. Camino, verdad y vida están juntos. A la auténtica vida y a la vida eterna, eternamente dichosa, nos lleva a Jesucristo, que es el único camino al Padre y a ese más allá dichoso, que es la vida con Él. Y que podemos empezar, repito, debemos empezar esa vida con Él en unión aquí en la tierra. Esa es la verdadera unión, entrar en comunión con Él, comunión sacramental y comunión de adoración. La verdad es que Jesucristo es Dios verdadero, de Dios verdadero, como decimos en el credo largo, ¿no? Es el unigénito Hijo del Padre, esa es la verdad. Es decir, el Padre no generó ningún otro hijo. Y en Él está la verdad. Y Él dice solo la verdad. La verdad de un solo camino de salvación. Repito, no hay caminos alternativos, porque en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual puedan ser salvados, como dicen Hechos de los Apóstoles San Pedro. Y existe un único camino que nos da la vida, esa vida en abundancia, y este camino que es vida es a su vez no solo camino, sino meta. La meta es Jesucristo. Y al nombre de Jesús, como dirá en el himno a los filipenses, San Pablo, toda rodilla se dobla en el cielo, en la tierra y en el abismo, y toda lengua proclama que Jesucristo es el Señor. Proclamar con la lengua, proclamar con la vida que Jesucristo es el Señor, que yo vivo en el señorío, bajo el señorío de Cristo. Y a Jesucristo, verdadero Dios que nos da la vida eterna, a Él sea dirigida toda nuestra adoración. Cuando adoramos al Hijo, estamos adorando al Padre. Quien ha visto al Hijo ha visto al Padre. Estamos adorando al Padre en el Espíritu. Estamos adorando a la Santísima Trinidad. Que no nos engañen, queridos amigos. La verdad es una, y también esto va recordado, porque ahora estamos inmersos en el relativismo, cada vez más, ¿no? Relativismo moral, relativismo espiritual, relativismo de salvación, salvífico, donde no habría verdades absolutas, objetivas, sino que todo es subjetivo, relativo a cada uno, a cada circunstancia, por ejemplo, de tiempo y lugar, sobre todo el relativismo moral. Según este subjetivismo y relativismo, habría otros posibles caminos de salvación. Es herético. San Juan Pablo II lo denunció, ese relativismo moral en la Veritatis Splendor, un acto magisterial, un documento magisterial que deberíamos conocer. Y Benedicto XVI habló de la dictadura del relativismo, porque se ha convertido en una dictadura realmente. Es decir, quiere imponer bajo amenaza y bajo pena y bajo censura, y a nosotros nos declaran intolerantes, integristas, fundamentalistas. Es una verdadera dictadura. Cuando queremos sostener que hay una sola verdad objetiva, o que hay verdades objetivas, y que siempre lo que es verdad y no depende de modas ni de culturas. Podrá haber atenuantes o no, agravantes, pero la verdad es esa. El pecado es este pecado, el pecado un pecado mortal es un pecado mortal siempre. Que después haya atenuantes es otra cosa, pero eso no cambia. No puede volverse un pecado mortal en venial, por decirlo, ¿no? Para nada. Es decir, hay una verdad objetiva que siempre es verdad y no depende tampoco ni de culturas ni de modas. La intolerancia viene justamente del relativismo, que no acepta, que prohíbe hablar de verdad en términos absolutos. Y esta es una grandísima mentira que tiene alcances trágicos. Y la tercera verdad de fe es cuando el Señor dice que me ha visto a mí, ha visto al Padre.
En la vida, esto nos lleva a un tema que también yo lo he comentado creo que más de una vez, pero que pienso que es tan importante que hay que volver a decirlo, porque esto se ve mucho, cada vez se va a ver mucho. Hay gente que se escandaliza ante el dolor, momentos de gran desorientación en la vida, de grandes dudas, donde no se ve a Dios, donde no se encuentra su rostro. En aquellos momentos, por ejemplo, cuando nos enfrentamos a grandes tragedias, cuando nos enfrentamos a la muerte de inocentes. Son momentos de dudas amargas. Y entonces podremos decirnos, ¿dónde está Dios? Dios, ¿dónde estás? Y podría venir también de la búsqueda de Dios en tiempos de confusión. ¿Dónde está Dios? No lo encuentro. Pero tenemos que hacerlo de un acto de humildad, porque si lo hacemos de un acto de humildad, el Señor se va a manifestar, seguro, nos va a dar la respuesta. Creo que había comentado más de una vez, un premio Nobel judío cuenta en su libro de literatura, premio Nobel, que los nazis habían condenado a 3 hombres a ser ahorcados en Auschwitz. Y 2 eran maduros, mueren enseguida, el tercero, que es un joven, tarda en morir. Y estaban todos, tenían que verlo porque era un castigo ejemplar, es disuasivo para que no escapasen del campo. Y detrás del autor hay otro, él escuchó una voz que dice, ¿y aquí dónde está Dios? ¿Dónde está aquí? Y él dice, yo sentí en mi corazón, aquí está este joven ahorcado, delante nuestro. Pienso que él, sin saberlo, este autor judío, estaba descubriendo el rostro de Dios en Jesucristo. En cada hombre que está maltratado, que padece, está Jesucristo. Está Él que asume no solo el pecado, sino todo el dolor del mundo. Él lo asume. Si Dios se revela en Cristo, entonces cuando me pregunto en una determinada circunstancia, ¿dónde está Dios? Debo solo contemplar al crucificado. Debo contemplar también al Santísimo Sacramento, sí, porque ahí está Dios. Lo encuentro en esta morada eucarística, ahí lo encuentro. Ante esa presencia real, esa presencia fuerte, total en la Eucaristía, aunque velada. Y así, ¿qué encuentro? Encuentro paz. La paz que me da Cristo, que me transmite Cristo. Me encuentro con su misericordia. Me encuentro respuesta, la respuesta que estoy buscando. Y encuentro consolación en el abismo infinito de este amor eterno, de su corazón traspasado. La Eucaristía es el Señor, es aquel que es el camino, la verdad y la vida. Es Él, la Eucaristía. Y es por ello que en el Santísimo Sacramento encontramos nuestro camino, encontramos nuestro destino. Sin Él, sin la Eucaristía no tenemos dónde ir, no sabemos dónde llegar. Justamente, cuando el Señor le pregunta si queréis iros, porque era duro el discurso, era el discurso eucarístico. Y nosotros decimos, Señor, ¿a dónde iremos? Tú solo tienes palabras de vida, tú solo nos das la vida a través de esta presencia, de esta Eucaristía. Por eso, en la Eucaristía encontramos la verdad, encontramos que nuestras vidas son verdaderas. Y aquí está Él y yo lo adoro. Adoro a Jesucristo, que es el que da un verdadero sentido a mi vida. Y el Señor, como decimos al comienzo, quiere plantar su morada eucarística permanente para traernos el cielo hasta nosotros. Sabemos cuando hablo de permanente, eso es adoración perpetua, ¿no? Desea que lo conozcamos mejor, estar siempre con nosotros. Él quiere eso, porque quiere nuestro bien, día y noche, para abrazarnos en su amor, para bendecirnos, para consolarnos, para guiarnos, para iluminarnos y para darnos vida en abundancia, para que podamos contemplarlo y ver a Dios, ver al Padre, ver cómo es Dios. La Eucaristía nos enseña además a ser humildes, a ser sinceros, verdaderos o veraces, a ser esenciales, a reducirnos a lo esencial. Eso también, como decía la Santa de Calcuta, ¿no? La Madre Teresa, decía, contemplando la cruz, comprendemos cuánto Jesucristo nos ha amado. Contemplando la Eucaristía, comprendemos cuánto nos ama ahora. Alabado sea Jesucristo.